Está bien dicho, es una palabra, ¿no? Es un concepto que en Occidente no se había acuñado realmente. Siempre se habla de eterno, eterno, nunca se había pensado, porque se piensa que Dios es el creador y es la primera causa primera y que es el principio del tiempo. De ahí viene el concepto occidental, judío-cristiano, con influencia, por supuesto, griega, ¿no? Ah, pero eso quiere decir que lo creado tiene principio, pero el creador no se está definiendo que tenga principio, estamos definiendo que tiene principio lo creado. Claro, pero en la unicidad, lo que yo digo es que no se puede separar nada que es infraccionable, no puede fraccionar la realidad entre creador y creado. Entonces, al no poderse fraccionar, quiere decir que todo es sempiterno, todo. Exacto. Porque esto se ha creado, la humanidad se ha creado en un momento determinado del espacio-tiempo, pero... No. Los conceptos de espacio-tiempo en mi trabajo son una construcción mental. Ahí está, pero es que la humanidad... Te lo defino la humanidad es una construcción mental. El concepto de espacio-tiempo lo que hace es la forma que nosotros tenemos de asimilar. Vamos a ver, te lo digo en cuenta. Son campos de incognición. Bien, por eso te digo que como el ser humano es un ser que pertenece a lo cógnito, a lo cognitivo, al conocimiento que tenemos limitado, pues el ser humano en esa cognición, en ese conocimiento, tenemos una limitación. Y creemos y todo el vacío inmenso, infinito que nos queda fuera, lo llamamos espacio y tiempo. Y lo medimos porque existe, ahí hay algo, si se mide es porque existe, pero como no sabemos lo que es, no tenemos ni idea, lo percibimos como una vacuidad, como un vacío, que está lleno. O sea, tú fíjate las consecuencias de mis trabajos, que lo que te quiero decir es que en este punto de espacio-tiempo aquí, yo puedo sacar muchísima más energía que en una explosión nuclear, infinitamente más energía que de la materia del espacio-tiempo. Hay mucha más energía. No sabemos cómo sacarla porque no tenemos ni idea de lo que hay ahí. Cuando me has dicho antes lo de la bicicleta y las vibraciones, yo demuestro que la existencia y la energía, existencia y energía es lo mismo, y que la energía solo puede ser ondulatoria, es decir, vibración. Por eso te he dicho absorbe la energía, porque para mí una vibración es energía. Hombre, por supuesto que si, por ejemplo, pero es la única energía posible. En una bicicleta, como estamos aludiendo ahora, se quisiera sacar una partícula atómica que para hasta ahora se considera como algo puntual, es material y puntual, yo lo considero como una nube de vibraciones y eso ya se está imponiendo. Y es que es la única posibilidad y se está demostrando científicamente. Hombre, que el electrón es ondulatorio, pero quiere esto decir... En la ley de cuerdas todo es ondulatorio, todo no existe la materia, todo es ondulatorio. La ley de cuerdas ya va por ahí. Lo que pasa es que no han dado con ello todavía porque les falta el conocimiento que yo tengo. Pero se están aproximando mucho. De hecho, una cosa que sé, hay un producto de la pintura china que tiene 5.000 años de antigüedad, que lo utilizaban los chinos para pintar las cestas de terracota. ¿Sabes de lo que te hablo? Lo han cogido, lo han metido en el magnetómetro de Miami, que es el imán más potente del mundo, y dentro del campo del magnetómetro los átomos de esta sustancia se convierten en dos líneas paralelas de vibraciones. O sea, está clarísimo que la materia es onda y que el corpúsculo es un fenómeno de ondas. El corpúsculo en sí no es nada, pero nosotros somos corpuscularistas. Pensamos un cuerpo, otro cuerpo, otro cuerpo,
los sumamos y formamos la realidad. No se nos ocurre decir que no, que todo son ondas, que esto es un campo de ondas y que ese cuerpo es un fenómeno muy particular ondulatorio. Eso no se nos ocurre pensar. Y lo es. Es lo que es una de las cosas que yo pienso en mi trabajo. Pero la diferencia con la ciencia es que la ciencia dice el electrón es onda y corpúsculo a la vez. Y no sabe por qué. Y yo le explico por qué. Depende, yo creo que del campo de investigación de cada científico que investiga un área determinada. Hay algunos que son capaces de ver al violinista tocando el violín y analizan de qué está compuesto las cuerdas del violín, de qué está compuesto el arco, de qué tal. Y hay algunos que solo escuchan la música y solo sienten que lo importante es la música, la vibración de la música, y no son capaces de ver al violinista, ¿no? Por supuesto que eso es lo que hace que la holisticidad sea capaz de unir todo a las dos cosas. Te pongo un ejemplo. Yo, discutiendo con un alemán, teóricamente científico, que dice que es investigador, en una pensión propiedad de unos palestinos en los llanos de Aridane. Te estoy hablando hace muchísimo tiempo, ¿no? El tío decía que investigar era probar hasta que encontrabas algo. Y yo le decía que no, que investigar es pensar hasta que encuentras algo. Pero fíjate que los mayores descubrimientos se han descubierto por error. No, los mayores no. Algunos grandes descubrimientos como el bacilo de la tuberculosis, etcétera, los antibióticos, etcétera. Pero cuidado, un error donde ha habido un análisis. Es decir, el que se ha encontrado con eso, que no se explicaba por qué, se ha preguntado por qué. Ahí. Quiere decir que la inteligencia... Pero Einstein no creó la relatividad por error. Él partió de unos experimentos, unos hechos experimentales que no se pueden explicar, sobre todo que la velocidad de la luz es la misma desde cualquier observación que hagas, es decir, ¿has oído hablar del experimento de Michelson y Morley? No. Bueno, pues el experimento fue que mandaban la luz en una dirección y en otra y medían la misma velocidad desde un lado que de otro cuando ellos se iban a ver, porque la Tierra se mueve. O sea, por eso dice Einstein que la velocidad de la luz es una constante universal. Pero claro, ahí ya te está diciendo que el concepto de movimiento y velocidad es relativo, porque no puede ser. Y ¿por qué te digo esto? De la velocidad, así por lo de Einstein, ¿no? Esto es un contrasentido aparente. Einstein deduce que a esto que no tiene explicación, la única explicación que le encuentra es que el espacio y el tiempo son relativos, que los segundos se dilatan con la velocidad y las reglas se contraen en la dirección del movimiento. Pero hay una teoría que es la... Pero Einstein llega a esta conclusión pensando. Es decir, es la única solución lógica que hay. No sabe por qué, no sabe explicar por qué. Hay una teoría que es la teoría vamos ya para abajo, Palo. Vete tú ya para abajo. Vale. Es la teoría del curvamiento, que lo conoces, claro, seguro, donde muchas veces, en muchas situaciones, la relación espacio-tiempo no se encaja perfectamente y en vez de dilatarse, como tú dices, lo único que hace es curvarse. Es como cuando, si lo que hay aquí dentro no cabe, apretamos y se dobla aquí dentro, ¿no? Porque no cabe. Si este es el espacio, este es el tiempo... Es decir, me explico. Te contesto, vamos. En la relatividad restringida, Einstein dice el espacio y el tiempo son relativos y la masa en función de la velocidad, y a partir de ahí descubre la energía nuclear, E igual a mc cuadrada, en la restringida. Y en la generalizada, cuidado, porque el espacio-tiempo es como una membrana que no sabe de qué es, de energía, y se curva con las masas y con el movimiento de las masas, y se deforma. Y entonces se deforma el espacio y el tiempo. Y entonces ahí le dicen a Einstein, los científicos, cuidado, eso no es física, eso es metafísica.
es usted un soñador, un lunático, le pusieron verde. Esto no es ciencia. Ese espacio-tiempo que usted se inventa, eso se lo inventa usted. Dice, no, porque el espacio-tiempo se puede medir. El espacio del tiempo tiene una capacidad métrica, por lo tanto no lo podemos excluir de la física. Yo no me he inventado. Bueno, usted, pero esa membrana de espacio-tiempo que usted se imagina, eso es una ensoñación. Entonces él dice, cuidado, a partir de esa ensoñación yo desarrollo unas ecuaciones gravitacionales, una teoría gravitacional propia. Y Newton había desarrollado otra, sin esa ensoñación. La mía difiere un poco de la de Newton. Entonces, el día tal de cuando haya un eclipse solar total, la estrella que queda detrás, si Newton tiene razón, se verá. Pero si yo soy el que tiene razón, como el espacio-tiempo se curva y la luz tiene gravedad, la gravedad del Sol curvará al rayo de luz y no se verá. ¡Está usted loco! Entonces fue ahí toda la prensa al experimento a ver si estaba loco o no Einstein. Y cuando salió que el que tenía razón era Einstein, se tuvieron que callar. Ahora Einstein no sabe explicar lo que es esa membrana del espacio-tiempo, o sea, esa porque eso es una abstracción absoluta, pero vamos, es que el concepto de espacio-tiempo, pero es el primero que abre la puerta hacia una ciencia auténtica, porque nos está diciendo esto no es suficiente, hay que traspasar la barrera de lo empírico, eso es lo que quiero decir, ¿no? Bueno, y volviendo a esto, lo de las dos N's del concepto, si estamos hablando de unicidad, al definir unicidad, que es uno, ¿por qué la relevancia que diste a utilizar dos N's cuando estamos inmensos? Estoy diciendo en esa palabra unidad única, y como no quiero ser reincidente, porque no puede ser una palabra que no se acaba nunca, pongo dos N's para que se entienda bien claro que estoy diciendo todo es una unidad única. Ahora, en realidad, lo que está diciendo ahora Stephen Hawking y todos los científicos de la teoría estándar y de la supercuerda, que están hablando de la teoría del todo, en realidad es la teoría que yo estoy proponiendo. Es la teoría del todo, digo todo, hago una teoría sobre todo, que es un trabajo, una teoría donde las cosas se deducen matemáticamente por sí. Es decir, no tengo que ir a ningún sitio de la realidad para ver si esto es así. Lo puedo deducir matemáticamente y luego lo único que tengo que hacer es hacer el experimento a ver si eso realmente se verifica. Y hasta ahora yo lo explico todo, es decir, no hay nada, explico lo que la ciencia explica y sobre todo lo que lo explica. No hay nada que se quede sin explicación en mi teoría. Muy bien, volviendo... Hombre, siempre hay algo que se queda sin explicación, por ejemplo. Volviendo al concepto, unicidad única, ¿no es una redundancia? Unicidad única, unicidad y único... No es unicidad única, todo es una unicidad unitaria, o una unidad unicitaria. Es decir, estoy diciendo que la unidad es única. Estoy diciendo, y además es la totalidad. Estoy diciendo que no existe el 2, el 3 y el 4, eso nos lo inventamos. Es lo que estoy diciendo, que la única realidad es el 1. Entonces, ¿no sería mejor unicidad totalitaria en vez de unicidad unicitaria? Porque ahí hay como una redundancia, unicidad unicitaria. No, no es redundancia. Estoy diciendo unidad unicitaria, o unidad única, vamos. Unidad única. Por eso que hay más... No es redundancia. Unidad única no es redundancia. Estoy diciéndoles que no hay más de una unidad. Y lo de unicidad totalitaria, no. ¿Cómo se encajaría? ¿Qué diferencia tendría de mejor o peor en la definición? Unicidad totalitaria. Falta el concepto de unidad. Ya unidad totalitaria. O unicidad totalitaria.
No es lo mismo unidad que unicidad. Unicidad Por eso quiere digo decir que único, según el diccionario. una cosa otra, la que tú elijas. Y unidad es, tú dices unidad, Totalitaria. pero eso no es una palabra. Eso son dos palabras. Sí, no, digo en la definición de cuando defines que tú dices pongo dos N's para dejar claro Unidad que... totalitaria, claro, si es totalitaria porque la totalidad es única, no hace falta añadir Ya, única. pero en las matemáticas que nosotros conocemos, eso es una piedra, es una unicidad. Esto es una piedra, es una unicidad. Entonces, cuando hablamos de unicidad Sí, porque es único, totalitario, claro, es único. Totalitaria, Es único. estamos diferenciando al significado que hasta ahora se está dando. Unicidad, 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 unicidad. No, señores, no hay 10.000 millones de unicidades. Hay una sola unicidad totalitaria. Lo otro es parte de la unicidad, ¿no? Entonces, unicidad totalitaria o unidad totalitaria. Yo digo pan-unicidad, es decir, todo es una unidad única, estoy fusionando los tres conceptos. Es decir, porque el concepto de unidad, le estoy diciendo a los matemáticos, oigan ustedes, el concepto de unidad que ustedes tienen está equivocado. Ustedes creen que la unidad es limitada y múltiple. Y yo le estoy diciendo a usted que la unidad es ilimitada y singular. Por lo tanto, estoy trabajando, estoy poniendo en cuestión, estoy cuestionando el concepto de unicidad, de único, y estoy cuestionando el concepto de totalidad en la medida Ahí en está. que estoy diciendo que la totalidad no es un conjunto de muchas cosas, sino que es una unidad única. Ahí está, ¿ves? Pero estás ya utilizando para la definición las dos palabras, unicidad y totalidad. ¿Por qué no crear una definición del concepto que tú quieres donde aparezca la palabra unicidad y totalidad? La unicidad es algo... Unicidad quiere decir único, según el diccionario. Lo tendré que relacionar con la totalidad. Ahí está, con la totalidad. Por eso digo pan, quiere decir todo. Ahí está pan, todo. Es... O sea, lo que estoy diciendo es que no vayan ustedes a pensar que es un conjunto de la piedra. No. Estoy diciendo... Yo creo, desde mi punto de vista, que yo lo he madurado mucho. Ahora, si a ti se te ocurre otra... No en la palabra en sí, sino en la definición, ¿no? Cuando se define, cuando hablas de unicidad, unicitaria, como unidad y unicitaria son muy sinónimos, quedarse con una de las dos en la definición. No puedo, porque unicidad quiere decir único, no hace referencia ¿Y unicitario? de unidad. ¿Y unicitario? Unidad, pero ya lo de pan ya hace referencia al todo, a lo uno. Unicitario, quiero decir según el diccionario, único. Unicitario no incluye y unidad. De unidad. Claro. Por eso pongo dos N's. Pero cuando hablas de pan, que es todo es unicidad. Cuando es todo ya no hay parte, no es indivisible, como dicen, no hay parte, es todo. Lo digo. Hasta ahora consideramos que todo es fraccionable hasta que el punto que lo que están buscando los científicos es la partícula de Dios que dicen que la han encontrado, la partícula única, el bosón de Higgs. No, hasta ahora el conocimiento está fundamentado en el concepto de corpúsculo limitado. ¿Y cómo crees que le terminarán llamando a ese corpúsculo mínimo energía, por ejemplo? Ya está descubierto, ya está utilizado. No se sabe bien cómo la definición de energía. Yo creo que el término de bosón de Higgs funciona. Es Higgs el que lo da con ello. Ahora, yo creo que Higgs es un técnico, que estábamos hablando de la diferencia entre el científico. Einstein es un sabio y Higgs es un técnico de la ciencia. Un experimentador, sí. Es un experimentador y con los experimentos y la matemática, dice, la única matemática que me funciona a mí es esta. Es un técnico porque no es un artista como Einstein, no es un inspirado, un poeta. No lo encuentra
porque es bello o porque no es bello. Sin embargo, es alguien que conoce las matemáticas actuales, que yo lo que estoy proponiendo es que se creen unas nuevas matemáticas, porque las matemáticas actuales no funcionan, entre otras cosas por eso, porque parten de una unidad limitada y múltiple. Y yo estoy diciendo que no, están ustedes equivocados, por eso no les funciona, por eso la teoría de la supercuerda tiene contradicciones, por ejemplo. Sí, no están dejando de cambiarlas constantemente. Dijeron primero que era una, que todo eran, después se creyó que eran 3, hasta 11, hasta más de 11, y ahora se está volviendo otra vez a la unicidad, y que lo demás son espejos donde esa unicidad se reflejaba, y en esas manifestaciones que se observaban solamente los espejos de esa unicitaria. Que estás utilizando, tienes que tener muy claro que la palabra unicidad, porque yo por eso decía, el principio de unicidad, o sea, yo pasé el principio de unidad de la existencia al concepto, el principio unicitario. Y si ves lo de Sánchez Dragó, utiliza el término último que yo había desarrollado, unicitario, hasta que miré el diccionario con detalle, distintos diccionarios, y vi que unicidad quiere decir único, nada más. Y yo no quiero decir